Qué bueno que nos encontramos con una cita más con nuestro Señor aquí puntualmente, ¿verdad? De verdad que las cápsulas que estamos haciendo, si ustedes se fijan, son pequeños fragmentos que estamos llevando de la palabra de Dios, pero bueno, posteriormente yo creo que vamos a dar un tema de esto de la apostasía, porque ya está fervientemente aquí en nuestra iglesia de Cristo, ¿no? Hablemos de la iglesia en general, ¿no? La iglesia de Dios. Entonces, después hablaremos muy abundantemente de este tema porque de verdad que es tan importante. Hoy también queremos agradecer a nuestros hermanos que nos siguen por YouTube. Les agradecemos su puntual asistencia, pero no hay como estar aquí en la casa de Dios, no hay como estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, y que hace rato decía Isaac, ¿no? El Espíritu Santo es el que nos mueve, el Espíritu Santo es el que siempre nos da ministración y es el que nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Así es que pongamos en manos de nuestro Dios este tiempo para que Él sea el que nos hable. Padre bendito, tú que moras en los cielos, Señor, muchas gracias porque hasta hoy hemos recibido tu bendición, Señor. Hoy sabemos que a través del Espíritu Santo, que tú dijiste que nos ibas a dejar, Señor, y que hoy sabemos que tu palabra dice que donde 2 o 3 se congregan, ahí estás tú. Sabemos que hoy tu Espíritu Santo está aquí para ministrarnos, para exhortarnos, Señor. Te pedimos que Él sea el que nos ministre, Señor. Quita toda carnalidad mía, Señor, para que tu Espíritu Santo sea el que hable, tu Espíritu Santo sea el que nos lleve por aquella palabra, Señor, que no regrese vacía, y que aquellos hermanos que nos están viendo por las redes sociales, Señor, también puedan, a través de los medios informáticos, que tu Espíritu Santo pueda viajar, Señor, y que no regrese vacía esa palabra, Señor. Te ponemos este tiempo en tus manos, Padre, para que tú seas el que nos ministre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Miren, hoy, hermanos, Dios me dijo que les tenía que dar un sermón exhortativo. ¿Qué es un sermón exhortativo? Cuando alguien exhorta a otra persona. Entonces, de antemano les pido una disculpa si es que alguien dice, es para mí. No, es para todos, ¿no? Esta es la palabra de Dios, esto es lo que hoy Dios me dio. Toda la semana venía llorándole, ¿qué es lo que Dios quería que les hablara, ¿no? Y hasta ayer, ayer le decía yo al hermano Ventura, hasta ayer fue que me empezó a dar los tintes de qué es lo que hablaríamos, ¿no? Y miren, vamos a hablar del libro de Jonás. No sé cuántos hayan leído el libro de Jonás. A ver, alcemos la mano quien haya leído el libro de Jonás. Yo no lo había yo leído. ¿Y saben por qué no lo había yo leído? Porque yo decía pues es un libro chiquito de los profetas menores, y casi siempre, no sé si a ustedes les pasa, pero relacionamos Jonás con la ballena, cuando no es cierto, no fue ninguna ballena. Entonces yo los invito, hermanos, a que, aquí nada más vamos a ver el capítulo 1, pero les invito a que lean los otros 3 capítulos, para que puedan entender lo que les voy a decir de Jonás, ¿no? Porque fíjense que Jonás, les decía yo que no es una ballena, dice un gran pez, pero luego a veces en la escuelita bíblica, principalmente en la escuelita bíblica, ¿no? Hasta nos hacen los dibujitos de una ballena, ¿no? Que la ballena se tragó a Jonás, ¿no es cierto? Es un gran pez. Entonces, hay que leer la Biblia para que veamos lo que es, ¿no? Entonces, pero fíjense que Jonás era rebelde, era malo y era desagradable. Por eso les digo, los invito a que lean los otros 3 capítulos para que lean lo que les digo, que era malo, rebelde y desagradable. Así era el profeta. Y recordemos que en aquellos tiempos, cuando Dios hablaba a través de sus profetas. Entonces, este libro de Jonás en particular no habla del profeta, no habla de las profecías. Solamente hay una sola profecía que hay en ese libro. De los 4 capítulos, solamente existe una. Cuando Dios le dice a Jonás que vaya a Nínive porque esa tierra se va a destruir. Esa es la única profecía. Lo demás es una historia, es la historia de Jonás. Ahora, si nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios viva y que es inerrante, es decir, no tiene nada malo, ¿no? Si sabemos que es inerrante, entonces ¿por qué Dios puso la historia de Jonás en la Biblia? Lo que creo es porque Él quería que viéramos cómo era ese profeta. Era un hombre de Dios, él trabajaba para Dios,
pero vamos a ver cómo era ese profeta, ¿no? Entonces yo creo que por eso Dios puso el libro de Jonás en la Biblia, ¿verdad? Ahora, muchos nos identificamos, no lo sé, yo no me identifico con Jonás, pero yo creo que muchos se identifican con David o con Pablo, con Pedro, se identifican con grandes hombres, con una Ana, con una Ruth, las mujeres, a lo mejor se identifican con ellos, ¿verdad? Pues yo sí me identifico mucho con Pablo, ¿no? Con muchas cosas de lo que él pasa, incluyendo con su aguijón, porque muchas veces Dios lo que hace es que nos pone aguijones, ¿no? Y fíjense que yo estaba bien, toda la semana estaba bien. Hasta hace rato en la mañana empecé a sentir una cosita aquí en la garganta y dije, no, Señor, no eres tú. Yo sé que el enemigo nunca descansa, ese nunca descansa. Y entonces yo creo que es el que empieza a hacernos cositas y a ponernos cositas. Pero Dios tiene el control de todas las cosas. Entonces, eso es lo que creo, ¿no? Les decía yo, esta historia que Dios puso en Jonás, vamos a verla. Miren, vamos a la palabra y les pido, no vamos a pasar los versículos en la pantalla. Así es que les pido que hablen sus Biblias, ¿verdad? Aquellos que no traigan su Biblia, júntense con un hermano cristiano para que él sí tenga su Biblia, ¿verdad? Sale. Vamos a Jonás 1:1. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Entonces, ¿qué vemos en estos primeros 3 versículos? Dios le ordenó a Jehová que fuera a Nínive y que predicara contra ella y su maldad. Eso es lo que le ordenó Dios a Jonás, ¿verdad? Pero ¿qué hizo Jonás? Huyó de la presencia de Dios. Agarró, dice que en el versículo 3, que pagó su pasaje y se fue con ellos a Tarsis. ¿Saben dónde estaba Nínive? En lo que hoy sería Irak, ¿no? Más o menos por aquí, por esta zona de Irak. Y él agarró un pasaje y se fue a Tarsis, lo que hoy sería Turquía. O sea, se fue al otro lado. Dios lo mandó a un lugar y él agarró y se fue a otro lado. No sé si eso les vaya a ustedes haciendo ruido, ¿verdad? ¿Qué más? Ahora, vamos a ver la justificación. Él a lo mejor pudo haber dicho, no, es que es Nínive, ¿no? ¿Quién era Nínive? Nínive fue fundada por Nimrod. Ustedes lo pueden ver, después del diluvio fue fundada esta ciudad. Lo pueden ver en Génesis 10, versículos 11 y 12. ¿Quién era Nínive? También era una nación enemiga de Israel y obviamente enemiga de Dios porque tenía sus dioses, o sea, varios dioses. Entonces ya desde ahí a lo mejor una justificación, a lo mejor yo la podría decir, no, es que, Señor, ¿cómo voy a ir a Nínive, no? Si pues ellos tienen dioses paganos, están en contra de nosotros, pero no es justificación cuando Dios nos habla. Si Dios nos ordena algo, ¿por qué le tengo que poner? No sé si escucharon al pastor Abraham cuando vino a predicar, dijo, siempre nosotros le ponemos un pero. Pero es que Dios si nos habla, tenemos que hacerlo. No podemos poner un pero, ¿no? Al contrario, cuando Dios nos habla, nos dice, y ustedes saben, hemos visto los miércoles que estamos en el discipulado de Sermón del Monte, nos dice Dios, ustedes saben, sumándole a lo que ya nos ordenó, todavía le pone más fundamento a nuestro Señor. Entonces, Jonás huye de la presencia de Dios, se va al lado contrario. Ahora, ¿por qué Jonás ignoraría la voz de Dios o lo que Dios le ordenó? ¿Por qué creen ustedes que él ignoraría esto? Yo creo que para él no era fácil llevar una palabra de arrepentimiento para esas personas, para los de Nínive. Dice la palabra que eran muy malos, tenían mucha maldad, tenían muchos dioses. Entonces nosotros, vamos a escalarlo a nuestro tiempo, si a mí me manda a Nínive, voy a poder decir, no, Señor, es que mira cómo son muy malos, ¿cómo voy a ir con ellos? Hasta me pueden matar.
Hoy podríamos decirlo eso, porque ve, mira, para allá, de tal ciudad, no voy a decir ciudades, pero de tal ciudad para allá, híjole, ya matan mucho, entonces, ¿cómo voy para allá? Podríamos decirlo. Entonces, yo les haría una pregunta a mis hermanos. ¿Qué les ha pedido Dios a cada uno de nosotros, incluyéndome? Y a veces nosotros no lo hacemos, o nos suele imposible hacer esa situación. ¿Qué nos ha pedido Dios? Ahora, nosotros sabemos que fuimos escogidos, fuimos llamados y fuimos ungidos, ¿no? A cada uno de nosotros la palabra nos dice, es que tú fuiste escogido desde el vientre de tu madre. Sí, lo creo, pero también fuiste llamado a servir, pero también Dios te unge para su servicio. ¿Cuántos de ustedes han hecho eso, verdad? Miren, vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor, Cristian. Vamos a ver esta diapositiva y lo voy a escalar. La parte izquierda de ustedes sería lo que sería el tabernáculo. ¿Se acuerdan que ya lo hemos visto, el tabernáculo viviente y el tabernáculo corporal, que estaba dividido en tres partes, que sería el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo? Recordemos que el lugar santísimo solamente podría entrar el sacerdote una vez al año, solo el sacerdote. Entonces, después de eso, y eso sería lo que sería la ley, ¿verdad? Otra vez una invitación, hermanos, los que no vienen los miércoles, de verdad, estamos llevando un tiempo de discipulado, estamos viendo lo que es el Sermón del Monte y estamos viendo la ley contra la gracia. Apenas el miércoles pasado terminamos de ver esta parte, entonces la invitación está ahí. Eso es la ley, pero nosotros ya no estamos en la ley, hoy estamos en la gracia. Pero ¿a través de qué estamos en la gracia? A través de la fe. Si ven, abajito del lapicito, por eso lo hice, que ahí divide la ley de la gracia, lo que nos divide es la fe. Pero nosotros no podemos entrar en la gracia, hermanos, si no tenemos fe. Dice la palabra de Dios, sin fe nadie entrará al reino de los cielos. Ahora, esa fe debe de producir un fruto del Espíritu. Nosotros estamos impregnados, estamos sellados con el Espíritu Santo, pero si ese Espíritu Santo no se ve reflejado en las 9 características del fruto, acuérdense que está en Gálatas 5, 21 y 22, no vamos a ver fructificado. Ahora, lo escalo a esto que le estaba yo diciendo, que somos escogidos, llamados y ungidos. Hermano, todos somos ungidos, aquellos que ya son salvos y que dicen, por la gracia de Dios soy salvo, bendito Dios, ya somos salvos, pero ¿saben qué, mi hermano? Estás en el atrio. Eres escogido, pero aún sigues en el atrio. ¿Y qué pasaba en el atrio? Hay sol. ¿Qué pasaba en el atrio también en aquellos tiempos? Solamente escogían a los cabritos y al mejor cabrito lo ponían para poderlo sacrificar. Entonces, si nos lo llevamos a la parábola de los talentos, tenemos que puede estar al 30, al 60 o al 100%. Si tú estás en el atrio, hermano, estás al 30%. Y eres escogido, sí, eres salvo también, pero solamente estás en el atrio. Ahora, si entras al lugar santo, ahora es un llamado, ya tienes la cobertura de Dios, ya crees, estás sirviendo a nuestro Señor, pero solamente estamos al 60%. ¿Quieres estar al 100%, mi hermano? Aquel lugar donde solamente entraba el sacerdote, que estaba con la presencia del Shekinah, que tenía el maná, que estaba detrás de la cobertura, pero lo más importante, ahí habitaba el Santo Espíritu de Dios. ¿Quieres estar en ese lugar? Debes de estar al 100% y debes de estar ungido. ¿Ungido para qué? Para servir. ¿Y por qué le estoy diciendo todo esto? Van a decir, ¿por qué me dice todo esto el hermano, no? Recordemos que hace 15 días vino nuestro delegado apostólico, el pastor Abraham de la Cruz, y ven que hizo un acto aquí profético donde ungió a los servidores. Hoy, pásame la siguiente, Cristian, por favor. Hoy, gracias a ello, tenemos, no era esa, se me olvidó, pero tenemos diáconos, tenemos diaconisas, tenemos nuestro pastor general, que es el hermano Arroyo. Tenemos también, un anciano que es un servidor. Gracias a lo que vino a hacer el delegado apostólico, estamos haciendo una estructura
una estructura donde Dios nos lleve a una visión que quiere Dios. Eso es lo que vino a ser nuestro delegado, ¿verdad? Ahora, yo les preguntaría, hermanos, contrastando con lo que le hizo a Jonás, ¿tú dónde quieres estar? ¿Quieres estar escogido nada más? ¿Quieres estar llamado o quieres ser ungido? Entonces, en ese ungimiento, hermanos, miren, sí, la siguiente, Cristian, por favor. En ese ungimiento, hoy les presentamos el nuevo calendario de la iglesia. Así es como hoy estamos trabajando. Si ustedes se fijan, hay varias actividades, solamente tenemos martes y jueves de descanso. La mayor parte de días de la semana tenemos alguna actividad. Hermanos, yo los invito a que ustedes puedan insertarse con los diáconos o con las diaconisas en todas las actividades que nosotros tenemos. Por ejemplo, los días viernes vamos a evangelizar a un centro de rehabilitación. Ustedes pueden ingresarse, hablen con los diáconos, hablen con las diaconisas, y entonces ya no sean nada más de los llamados, sino sean de los ungidos. Ya no sean de los Jonases que agarren y digan, no, ya oí la voz de Dios, pero me voy al lado contrario. Ustedes oigan la voz de Dios, mis hermanos, ¿sí? Entonces, créanme que no reconocer la voz de Dios a veces nos lleva a circunstancias que Dios decide no cambiar. Les soy honesto, hermanos, en mi persona ha habido circunstancias que Dios no ha cambiado. Hace rato yo les decía yo del aguijón. Creo que cada uno de nosotros tenemos un aguijón. Dios no decide cambiar porque ese aguijón nos va a seguir recordando que vamos a seguir a necesitar las misericordias de nuestro Dios. Pablo lo hablaba mucho en sus cartas. Entonces, ¿qué es lo que queremos? A veces nosotros como humanos queremos controlar o queremos manipular. Yo lo he hecho. He tratado de manipular a Dios y he dicho, Señor, haz esto. Le he tratado de doblar la manita y decir, Señor, por favor. ¿Y saben qué ha pasado? He regresado a los pies de Dios, humillado a veces, por no querer hacer lo que Dios quiere. Entonces, seguimos con nuestra historia en Jonás. Y dice el versículo 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, y se había echado a dormir. Entonces, ahora Jonás, que ya vio en el mar, yo me imagino que se fue hasta abajo del barco y se echó a dormir. Se encuentra con los marineros, los gentiles, y ¿sabe qué? Se negó a hacer la voluntad. Dijo, no, yo no voy a ir a Nínive, yo me voy porque al otro lado. Huyó de su responsabilidad, fue desobediente y huyó principalmente para lo que estaba diseñado. Cada uno de nosotros, hermanos, somos diseñados para un fin. Dios nos ha dado dones, Dios nos ha dado ministerios. Ahora, les pregunto, mis hermanos, ¿cuántos de nosotros sabemos qué don tenemos y a qué ministerio Dios nos encargó? Eso es bien importante a veces pensarlo, por eso les decía yo que era un sermón exhortativo, exhortar, y que a lo mejor esta palabra ustedes la mediten y por la tarde digan, a ver, Dios, ¿qué don me has dado? Hasta ahorita, ¿qué don tengo? Porque Dios no nada más nos dio dones para estar allá afuera en lo secular, porque en lo secular también tenemos que estar, pero esos mismos dones los podemos traer a la casa de Dios. Y entonces así, ahora sí, trabajar en un ministerio. ¿En qué ministerio estamos trabajando? Ya les presentaba yo el calendario y les decía yo, miren, hay varias cosas en donde yo, como hijo de Dios, me puedo insertar en ese ministerio, ¿verdad? Aquí lo más importante es, o lo más difícil, mejor dicho, es, ¿ustedes están huyendo de su don? Ustedes están huyendo de la palabra de Dios, de lo que Dios está hablando a sus vidas y deciden no ir a Nínive, sino ir a Tarsis. ¿Ustedes están decidiendo eso, mis hermanos?
Bueno, seguimos. Vamos ahora con el versículo 6 y dice, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte le cayó sobre Jonás. O sea, ¿quién tenía la culpa de que estuviera así el mar? Jonás. ¿Qué estaban haciendo los marineros? Estaban clamando y dijo, levántate y clama a tu Dios. O sea, los mismos marineros reconocían el poder de Jehová y le dijeron a él, clama a tu Dios. Ya habían clamado a sus dioses, pero le dice, clama a tu Dios. ¿Y qué hace Jonás? Está durmiendo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos durmiendo? ¿Cuántos de nosotros en este momento, a ver, ¿dónde me quedé? Me quedé en el 8, ¿verdad? ¿Sí me quedé en el 8? En el 7, perdón, voy con el 8. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Ah, miren qué bonito. Estaba durmiendo, pero él decía, soy hebreo, soy hijo de Dios. ¿Cuántos cristianos sabemos aquí? ¿Cuántos cristianos? ¿Cuántos de nosotros nos decimos cristianos? Y nombramos el Dios, nuestro Dios verdadero, nuestro Dios vivo, lo nombramos allá afuera. ¿Cuántos de nosotros le hemos hablado de nuestro Dios a nuestro vecino, a nuestro amigo, a nuestro compañero de trabajo? ¿Cuántos lo hemos hecho? Y nos decimos cristianos, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos de nosotros podríamos estar dormidos? Hermano, dile al de junto, no te duermas. Dígale al de junto, dígale a su esposo, no te duermas, hermano. Dígale, no te duermas. Dígale, pero fuerte, dígale, no te duermas. Dios nos está hablando. Dios está hablando. En este tiempo, hermanos, Dios nos está hablando. Es bien importante eso. Seguimos. Entonces, ¿y saben por qué yo les digo que en este momento no nos dormamos? Porque Dios nos está hablando. Si ustedes se fijan, las profecías del fin del tiempo se están acercando, hermanos. Y quiero leer una parte de la palabra en Mateo 24, versículos del 36 al 45. Miren lo que dice Mateo 24 del 36 al 45. Dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Les suena algo eso? ¿Les suena algo parecido a lo que estamos viviendo el día de hoy? Dice el 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón ha de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Entonces, ¿en qué momento nos encontramos? Yo creo, esta palabra de Mateo 24, del 36 al 45, asemeja mucho lo que hoy estamos pasando. Yo creo que debemos de estar velando y orando. Y dice la palabra de Dios, que si el padre de familia supiera a qué hora sería eso, estaría velando. Entonces, hermanos, no estemos dormidos. Dios nos está hablando, de verdad.
Dios nos está hablando. Seguimos con nuestra historia de Jonás. En el versículo 10 dice, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embravecido más y más. Él les respondió, tomadme y echad al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Qué soberbio Jonás, ¿no? Él dice, no, yo soy el malo, aviéntenme. Y bueno, ya sabemos la historia, ¿no? Llegó el gran pez, se lo llevó a Nínive, tuvo que profetizar y todo lo demás que viene en los demás capítulos. Pero la soberbia de Dios, discúlpenme, la soberbia de Jonás, qué tan difícil. Qué tan difícil esa soberbia de Jonás de decir, soy yo, es por mi culpa, Dios tiene control de todo. Y tan Dios tiene control de todo, que miren lo que dice la palabra de Dios en Jeremías 29, versículos 11. La cuarta, por favor, efectivamente, gracias. ¿Qué dice Jeremías 29, 11? En la versión, nueva versión internacional dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para vosotros, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de daros un fruto y una esperanza. Dios tiene control de todo. Dios tiene control de todo lo que nos pasa. Dios tiene control aún de nuestras enfermedades, aún del aguijón que siempre tenemos. Solamente Dios sabe cuáles los planes que va a llevar a cabo en nosotros. Y esos planes son para un fin. Esos planes solamente son de bienestar y no de calamidad. A lo mejor en nuestra carne, en nuestro cuerpo podemos decir, Señor, ya no puedo más, ya no aguanto más. Pero sabemos que eso va a fortalecer nuestro espíritu, porque nosotros, este cuerpo, lo vamos a dejar en esta tierra. ¿Qué es lo que nosotros tenemos la promesa? Que el día de mañana Dios, este cuerpo, lo va a transformar en un espíritu. El día que Él llegue, que venga por nosotros, va a ser transformado esta carne que a lo mejor sufre mucho el día de hoy, que a lo mejor tiene enfermedades, pero cuando esté transformado, cuando Él nos encuentre en las nubes, seremos transformados. Primero los muertos y después los que hayamos quedado. Pero aquellos que hayamos reconocido que hay un verdadero Dios y su nombre es Jesucristo, ¿sí? Entonces, ¿qué aprendemos de esta crisis de Jonás, hermanos? ¿Qué es lo que aprenderíamos en esta crisis de Jonás? La última, por favor, mis hermanos. Hemos recibido un llamamiento de Dios. Creo que cada uno de nosotros ha recibido un llamamiento de Dios. Y algunos, yo les comento, hermanos, y aquí me confieso entre ustedes, 10 años. Yo estuve evadiendo el tiempo de Dios por 10 años. Por 10 años, hermanos. Ustedes saben lo que es haber perdido 10 años de mi vida y no haber conocido al verdadero Dios hasta ahora. Tengo 5 años en el Evangelio. Y hoy conozco y amo a Dios como el primer día que yo me postré a sus pies. El día que yo llegué postrado a sus pies, lo sigo amando de la misma manera. Por eso créanme, hermanos, que yo les sirvo de la manera en que no hay otra cosa para mí que no sea Dios. Primero es Dios y lo demás vendrá por añadidura. Por eso yo les decía yo al inicio, ustedes, hermanos, los que están hoy aquí, qué bueno que apartaron un lugar, porque primero es Dios y lo demás, estamos hablando de lo que hay allá afuera, inclusive del trabajo. Mi primer ministerio es aquí en la iglesia, mi segundo ministerio es mi familia, mi tercer ministerio son mis hijas y mi cuarto ministerio o mi cuarto trabajo es mi trabajo secular. Después yo lo pongo hasta el cuarto lugar. Entonces, hermanos, qué bueno que tenemos esta cita hoy con nuestro Dios, porque hoy Dios nos quiere dar algo. Entonces, cuando Dios tiene un propósito para tu vida, no te dejará tranquilo. Hermano, no te va a dejar tranquilo hasta que se cumpla.
Creo que muchos de nosotros a veces nos levantamos a ciertas horas y a las 4, a las 3, a las 5 de la mañana Dios nos dice, ay Señor, ¿por qué no me dejas dormir? Porque Dios tiene un propósito para tu vida y te va a estar llamando, y te va a estar llamando. Así es que, hermano, prepárate porque Dios te va a hablar. A cada uno de nosotros Dios nos va a hablar, ¿sí? Entonces, Dios no quiere verte derrotado, Dios no quiere verte dormido. ¿Saben quién no duerme? Y se los decía yo hace rato al inicio, el enemigo no duerme. Nosotros, por lo tanto, si el enemigo no duerme, nosotros no debemos dormir, porque sabemos que Él está como león rugiente que solamente quiere devorarnos. Entonces, hermanos, ustedes son llamados, escogidos o ungidos. ¿En qué lugar del tabernáculo, ya no de Moisés, sino del tabernáculo viviente que hoy nosotros, este cuerpo es el tabernáculo viviente, aquí mora el Espíritu Santo? ¿En qué lugar ustedes quieren estar? ¿Quieren estar en el sol? ¿Quieren estar nada más en el lugar santo donde nada más estaba la luz y los panes de proposición? Nada más estaba eso. ¿O quieren estar en el lugar santísimo, en la misma presencia de Dios, en el Shekinah de Dios, en el maná de Dios? ¿Dónde quieren estar ustedes, hermanos? Y veían que estaba el lapicito y decía, ¿cuántos frutos del Espíritu es los que hoy tú puedes decir? ¿Cuántas características del fruto del Espíritu hoy tú puedes decir? Ah, sí, tengo amor, gozo, paz, paciencia. Híjole, ya en la benignidad como que me voy cayendo, en la templanza, no. ¿Cuántas características del fruto llevas de las 9 que tiene el fruto del Espíritu Santo? Hoy Nínive está allá afuera. ¿Saben quién es Nínive? Lo secular. Nínive nos está llamando, Dios nos está diciendo, vayan a Nínive, prediquen, díganles que su maldad está a punto de terminar. ¿Cuántos de nosotros vamos a ir a Nínive? ¿O nos vamos a centrar aquí en la iglesia y aquí que no nos pase nada, aquí no llueve, no hay aire, no pasa nada? ¿Cuántos van a ir a Nínive? ¿O cuántos van a tomar ese barco como Jonás y se van a ir a Tarsis? ¿Cuántos quieren, hermanos? Nínive, ¿sabe qué representa? Representa el miedo, la cobardía. A veces también representa el que estemos dormidos. Porque muchos dicen, ay, es que yo no evangelizo porque yo no sé qué decir. Evangeliza con tu testimonio. El testimonio es lo mejor que nosotros podemos dar. Y créanme que yo digo esto, ¿por qué nuestro testimonio debe de ser tan casi perfecto? No somos perfectos, solamente el único perfecto es Dios, pero casi perfecto, porque ustedes volteen a su lado y siempre van a tener a alguien que los está viendo. Y normalmente los que tenemos hijos o nietos, ellos son los que nos están viendo. Entonces, hermanos, ¿cuántos van a ir a Nínive? Y yo les digo esto para finalizar, la desobediencia siempre va a traer malas consecuencias. Sin en cambio, la obediencia siempre traerá bendiciones. Deuteronomio 28. No les quiero leer todo el capítulo que habla de bendiciones y de maldiciones, pero siempre la obediencia va a traer bendiciones, hermanos. Entonces, esta es la palabra que hoy Dios me dio, y quiero invitarlos, aquellos que quieran, o si no desde su lugar, aquellos que quieran renunciar a ese espíritu de Jonás. Que no tengamos ese espíritu de Jonás, que mejor nos dé un espíritu de Josué, aquel que diga, yo y mi casa serviremos al Señor. Así es que los invito, hermanos, los que quieran venir, oremos por la vida de cada uno de mis hermanos, para que esa gran comisión que Dios nos ha dejado, la podamos llevar a cabo. Podamos llevarla a cabo con todas las herramientas que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado la herramienta más importante, que es su palabra, pero también nos ha dado ese espíritu de amor, de poder y de dominio propio. ¿Cuántos lo tenemos, hermanos?
Así es que, hermanos, vamos a terminar con una oración y para que ese espíritu de Jonás ya no esté con nosotros. Padre bendito, en esta tarde te damos gracias, Señor, por esta palabra, Padre. Te pedimos, Señor, que ese espíritu de Jonás, si tú lo ves en nosotros, Señor, dinos, Padre, dinos que no lo tengamos, Señor. Renunciamos a ese espíritu de Jonás, Señor. Pon en mí un espíritu, Señor, de poder, de amor, de dominio propio, Señor. Pon en mí un espíritu, Señor, donde no me avergüence de testificar de todo lo que tú has hecho, Señor, toda la misericordia que tú has tenido conmigo, Señor. Te pido que también pongas en mí esa palabra tuya para llevar esa gran comisión, Señor, que tú nos has encargado. Tú nos has dicho que tenemos que ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. He aquí, Señor, yo estoy, Padre, para que tú me puedas convertir, Señor, para que cada día sea tu ministración, que cada día, Señor, tú me vayas enseñando qué es lo que tú tienes que hacer en mi vida, con mis familiares, a quién tengo que testificar, Señor. Padre hermoso, dice tu palabra de Dios que es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, Señor. Y hoy yo solo quiero estar en tu casa, Señor, porque mi casa y yo solamente te serviremos a ti, Señor. Solamente serviremos al Dios vivo, al Dios que solamente es único y verdadero, a ese Dios, Señor, que nos rescató de lo más vil y que hoy nos ha reconciliado con el Padre, que hoy, gracias a través de nuestro Señor Jesucristo, sabemos que tenemos una morada y que es el reino de los cielos, Señor. Gracias, Padre bendito, por todo lo que has hecho con mis hermanos, con mi pastor, con mis hermanos diáconos y diaconisas. Gracias, Padre, por la bendición que nos has dado, Padre hermoso. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.